En el día de hoy, pues, tenemos al profesor José Adolfo Peña y al profesor Pedro Sanz. Y además tenemos a los hijos del profesor Posani, Miguel, Paola y Andrea Jo. Inicio. Para mí es un inmenso honor, por decirlo menos, poder moderar un debate sobre el profesor Juan Pedro Posani, y agradezco la designación, si se quiere, que me hizo el Alejandro López en este sentido. Una figura multidimensional como la es la del profesor Posani, o Juan Pedro, como usualmente lo llamaban sus amigos, apenas se logra esbozar en el lapso temporal que tenemos disponible de aproximadamente 2 horas. Yo no pude ser alumno de pregrado del profesor Posani porque yo no estudié arquitectura. Yo no soy arquitecto. Su docencia aplicada hacia mí llegó de 2 maneras. En el mundo constructivo, primero cuando fue presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, y su empeño de rescatar y rehabilitar la Villa Santa Inés me permitió participar como ejecutor de partes de las inserciones en madera que él había planteado. Después, siendo presidente de edificaciones culturales, en la construcción del recinto destinado a la emisora cultural del Ministerio de la Cultura y parte de la remodelación de la torre norte del Centro Simón Bolívar. Su clara visión sobre el rescate del espacio construido, llámese restauración, conservación o reciclaje, solo tendrá sentido según su criterio, entre otros, cito, la razón de uso. Si conservar el pasado es garantizar la economía del futuro, es sumamente importante también señalar que no se conserva nada sin su adaptación a un uso. Es más, el uso es lo que garantiza la conservación, promueve el cuidado y la manutención. Es el dispositivo ampliamente reconocido que conserva una obra arquitectónica desde una catedral hasta una modesta vivienda. Termina la cita. Me tocó en suerte y tuve el privilegio de asistir a la Escuela Venezolana de Planificación en el último curso que impartió para la Cátedra Libre Pensar el Socialismo, Vivienda y Hábitat Populares, un reto civilizatorio, que a pesar de su limitada condición física, sus clases estuvieron caracterizadas por la calidez, entrega e información completa, como si supiera que estaba sembrando una imagen imperecedera en cada uno de nosotros, los participantes. No me equivoqué cuando en la síntesis de mi motivación para incorporarme al seminario escribí: en Venezuela, al igual que en todas partes, el desplazamiento del campo a la ciudad fue incentivado por el sistema capitalista para tener suficiente mano de obra, concentrando actualmente en la ciudad más del 80% de la población. Coincidentemente, los terrenos adecuados para establecer una vivienda segura fueron a su vez convertidos en mercancía a la cual no podrían tener acceso los campesinos convertidos en trabajadores de servicio, que fueron empujados a usar zonas no aptas para garantizarse un lugar donde establecer un refugio, el cual siempre resultó precario. Las luchas por organizar a las comunidades para que pudieran tener acceso al disfrute de la ciudad y el derecho fundamental de una vivienda digna ha sido un proceso lento pero seguro que se vio integrado por las propuestas de justicia social del comandante Chávez. Desde mi condición de ingeniero civil he acompañado por más de 10 años este proceso, aportando técnica, tecnología y orientación profesional en las condiciones tectónicas de Venezuela, entendiendo que un mundo mejor es posible si lo construimos entre todos. Conocer de la mano del profesor Posani todas las experiencias en este campo a nivel mundial resultará en un aporte a nuestro conocimiento del área y a las correcciones de los posibles errores cometidos.
El maestro Posani no solo se dedicaba a hacer obras, a reconocerlas en sus grandes valores, sino a defenderlas de la mejor manera que sabía hacer, exponiendo y denunciando actitudes contrarias a su protección y orientando cuál debía ser el tratamiento hacia ellas. Cito al profesor: a pesar de ser considerada por los especialistas y naturalmente por los arquitectos como una obra de excepcional calidad humana y arquitectónica, el campus de la Universidad Central no ha sido objeto de atenciones especiales por parte de sus usuarios, todo lo contrario. Y puede afirmarse que su población académica nunca se ha tomado realmente en serio la dimensión continental y mundial de su excelencia. Tendremos que aprender a vivir dentro de un monumento. Tendremos que desarrollar esa especial sensibilidad que lo hace a uno querer un espacio, un muro, una perspectiva. Tendremos que aprender a distinguir una buena arquitectura de un galponcito improvisado, un espacio digno de un cuchitril. Tendremos que meternos en la sangre la maravillosa aula magna y la plaza cubierta y aprender que lo que vayamos a agregar a su lado tiene que ser tan bueno como ellas. Será preciso entonces a entender que admirar y conservar no significa congelar e inmovilizar. Por el contrario, el respeto y atesoramiento implica el reto de agregar calidad, de sumar excelencia, de añadir esplendor y maestría a todo lo que ya despliega la ciudad universitaria. Fin de la cita. Entender el avance y los acontecimientos tecnológicos en la industria de la construcción que han transformado el proceso de ejecución de los edificios, provocando a su vez un cambio en su composición y en la imagen que proyectan, tuvo en el profesor Posani uno de los pioneros en Venezuela. ¿Quién mejor que su amigo, el ingeniero José Adolfo Peña, que lo entendió y ha hecho factible algunas de las obras concebidas por Juan Pedro Posani? La condición de que la estructura mantenga la forma que a su vez garantizará el uso al que se destine la obra de arquitectura nos será explicado magistralmente por el ingeniero Peña, elucidando esa interacción concepción arquitectónica, expresión estructural. El viejito inquieto, como él se denominó, haciendo gala de su fino humor, con su mirada al futuro que ayudaba a construir todos los días sus concepciones de la realidad y su creencia de que por medio del debate nos acercamos a la verdad, será expuesto por su discípulo y amigo el arquitecto Pedro Sanz. Ahora bien, si las obras son reflejo de quien las hace, las del profesor Posani llevan implícito su sello humano y como solo da quien tiene y quien quiere, en él el dar estuvo siempre presente. De su lado íntimo humano, ¿quién es mejor que sus hijos? Miguel, Paola y Andrea Jo, para descubrirnos la imagen del padre que nos figuramos amoroso, juguetón e impredecible, como la caja de sorpresa que siempre gusta a los niños. Con ustedes, el profesor ingeniero José Adolfo Peña, quien no requiere mayores presentaciones porque su vida es conocida. Adelante. Gracias. Profesor Peña, tiene el micrófono apagado. Disfrute del programa. Que vaya muy bien. Día del libro. Al empezar del libro, seguro que cuando acabe de regalar el libro, pasó. Suerte. Y saludamos a Emilio, que está en el José Adolfo, el micrófono suyo está apagado. No se oye. Ya, ahora. Ahora sí. ¿Me oyen? Sí, le oigo. Bueno. Adelante. Bueno, muy buena la presentación que se hizo previo. Quería hacer este merecido homenaje a nuestro amigo Juan Pedro, hablando de una de las obras que tuvo la oportunidad de hacer con él, de los proyectos desde el punto de vista tecnológico y estructural,
que para mí envolvió toda una experiencia, como él bien la planteó, que son los centros culturales comunitarios, desde el punto de vista de espacio y desde el punto de vista de uso para poder establecer un intercambio. Era un programa muy ambicioso de 50 centros culturales y se tenía la perspectiva de poder realizarlo. En ello, desde el principio, cuando se nos planteó la necesidad de desarrollar este proyecto, se evaluaron una serie de factores, entre ellos la ventilación cruzada, la transmisión de buena temperatura, el no requerimiento de aire acondicionado. Y fue así como la primera vista que se muestra estos esquemas que él planteó y el desarrollo que inmediatamente nos abocamos a hacer, y se tuvo la oportunidad de poder plantear estos espacios con estas posibilidades de ventilación mediante el uso de una tecnología mixta de acero concreto que envolvía elementos de concreto y acero y que su parte superior eran tejas desplazadas, como ustedes pueden apreciar acá, que permitía esta ventilación cruzada. Estos espacios constituían lo que era el centro de reuniones principal de estos espacios culturales. Aquí pueden ver ustedes cómo se creaba la iluminación indirecta, cómo se permitía la ventilación, y todo esto, la importancia es que con Juan Pedro tuve la oportunidad desde el principio pues establecer las determinantes de la tecnología, y él en forma muy apropiada, apropiable y sustentable lo tomó, y así desarrollamos el módulo que estamos viendo de reuniones, que tenía luces de 12 metros. Luego se desarrollaron los módulos de talleres, de oficinas, de servicios, pero lo importante de esto es que estos fueron módulos que no se plasmaban siempre en la misma forma, sino que dependía del terreno donde se fuese a implantar la construcción prevista. La concepción integral entre lo que era diseño arquitectónico, diseño estructural y tecnología se logró en manera muy armónica, de tal manera que, como ustedes pueden observar, aquí cada espacio se resolvió en manera diferente, permitiendo un espacio interno de jardín, y la importancia de que también se planteó una torre para una radio comunal, y todo esto eran elementos que se iban componiendo de acuerdo a las exigencias de cada lugar. Este, por ejemplo, es el espacio de Barinas, este es el espacio de San Sebastián de los Reyes, este es el espacio de San Sebastián, visto desde arriba. Bueno, todo esto se integraba, como ustedes ven, haciendo como un juego de Lego, y se obtenían soluciones no típicas, sino compuestas como un Lego de los elementos que le integraban, que eran elementos donde se utilizaba básicamente el sistema sancocho en una 80% y el 20% con caprego, que era la tecnología para hacer las salas de uso múltiple. Quiero mostrar además también cómo se hizo otro proyecto con Juan Pedro, que fue el Museo de Arquitectura. Inicialmente eso estaba previsto hacer la gran tienda de arte, y en el transcurso cambiaron el uso
que habíamos planteado. Esto es la tecnología que fue aplicada, se estaba aplicando. Juan Pedro estuvo un día conmigo de visita en la Escuela Venezolana de Planificación. Le pareció muy interesante para este proyecto que él quería realizar, y así fue como nos abocamos a hacer esta edificación. Después ellos hicieron todos los acabados de fachada, se puede entender. Y lo importante es que en este proyecto la tecnología era de algo que estaba en plena aplicación en la Escuela Venezolana de Planificación. Y en el otro surge la aplicación de la tecnología como un todo. Hay una parte importante que no se logró realizar en la segunda parte de los centros culturales, que fue la inserción del aspecto social y de manejo para un intercambio entre los 50 centros culturales que se aspiraba a hacer. Esto no logró realizarse en su totalidad, apenas logramos realizar 8, había dificultad para encontrar los terrenos, de tal manera que estos 8 quedaron plasmados en todo el país. Afortunadamente, esta segunda parte que planteó el Juan Pedro, en gran parte se vio favorecido por la presencia de escuelas en la cercanía o ad hoc. Y estas escuelas fueron las que se encargaron en hacer la inducción de estas construcciones dentro de la comunidad. Por ejemplo, Farriar, que donde no había una construcción educacional cercana, creo que se abandonó y creo que la desmantelaron. No tengo otra noticia de ello. Pero los demás sí han funcionado perfectamente y la gente lo utiliza en talleres, y en las épocas donde vienen el Día de la Madre y esto, ellos dan talleres para enseñarle a la gente la ejecución de las cosas propias de esa fecha. ¿Se terminaron aquí? Esto es el espacio de la UNSARC, en el cual se puede ver que es la aplicación del sistema Concaprego. Permite luces de 960 libres por 960 con volados hasta de 240 y tiene una gran flexibilidad en estos espacios para acomodar talleres, conferencias, etcétera, y ha sido muy bien utilizado. Es grande el esfuerzo que hacen sus directores, el actual Alejandro López, para llevar inclusive estas actividades que hoy estamos realizando adelante dentro de este espacio. Creo que hay otra más. Aquí aparecemos que está el Juan Pedro Posani, una de las visitas que se hicieron de manera oportuna al Musar, y la explicación que siempre le dábamos a los visitantes de cómo esto se había concebido, cómo se había planteado. Tenía un gran interés y una gran aceptación. Aquí estaba nuestro amigo Besuchepe. Esta es la última foto que tengo. Bueno, la conclusión en todo ello es que en estas 2 obras que he mostrado, la primera de ellas, que son los centros culturales comunitarios, tiene el sello de haber sido concebido inicialmente con el uso de nuestra tecnología, la tecnología Sancoche con Caprego, y la posterior puesta en marcha por parte de una inducción que iban a hacer unos sociólogos, cosa que no se hizo. Afortunadamente, como lo repetí anteriormente, lo dije, los espacios educacionales aprovecharon esto para anexarlo a sus escuelas y ahí desarrollan talleres y actividades que han hecho muy útiles este tipo de edificación.
Juan Pedro tenía una cualidad tremenda y en eso tuvimos buena amistad desde cuando hizo el gran galpón en homenaje al Cuatricentenario de Caracas, que me solicitó que tenían que hacer un gran galpón. Yo le dije, mira Juan Pedro, un gran galpón para hacerlo, la única forma y que tiene que ser desmontable, yo lo que veo es la utilización de los encofrados almines. Bueno, a él le pareció muy interesante. Fuimos, por cierto, a Milano a ver a Ponte Almine, consultamos con ellos y establecimos que con 4 columnas centrales de 4 pisos de altura libre y paredes perimetrales conformadas por tubos, se pudo establecer esa estructura del gran galpón. Y con láminas livianas, luego se desmontó, se recuperó toda la tubería, por supuesto. Esto le llamó mucho la atención a Juan Pedro y fue como posteriormente hicimos muy buena amistad desde los años 86 y luego desarrollamos varios proyectos, entre ellos dos de lo que yo le he descrito, los cuales la compenetración de Juan Pedro dentro del aspecto tecnológico y de desarrollo funcional de la aplicación de la tecnología era muy sencillo entendernos para lograr lo que pudimos hacer juntos. Yo reconozco en Juan Pedro una persona de alto nivel desde el punto de vista del diseño arquitectónico y el interés de él en involucrar siempre el aspecto social. Un gran orgullo para mí haber sido su amigo por tantos años y creo que a él se le deben muchas cosas buenas que se hicieron en el campo de la arquitectura. Muchas gracias. Gracias al ingeniero José Adolfo Peña por su presentación, sus excelentes palabras acerca de su relación con el profesor Posani. Seguidamente, pues, vamos a continuar con la presentación del arquitecto Pedro Sanz, a quien le concedemos, no necesita presentación Pedro, porque Pedro es un presente consuetudinario en los debates Musar. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, agradecer la invitación para poco sumar algunos temas relacionados con el profesor Posani, que como yo siempre le digo, y claro, el tema que más o menos pude diferenciar, que pudiese tener interés y que, bueno, es una parte fundamental en su personalidad y en toda su actividad, que es el tema del dibujo. Entonces, claro, yo lo que puedo humildemente es contextualizar, hacer un esfuerzo de contextualización de imágenes, dar un cierto orden, posiblemente dar en algunos puntos, en algunas paradas, hacer algunos señalamientos que permitan entender ciertas cosas, pero bueno, la figura de Juan Pedro Posani es realmente gigante, o sea, tiene demasiadas facetas que por lo tanto es bastante complicado, o sea, tratar de separar una línea, una interpretación, un discurso que no se ramifique, que no se conecte con más cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar con unas imágenes.
Patricia, es importante o es fundamental que quiten la presentación de José Adolfo para poder entrar la otra presentación. No sé qué pasa. Ya va Pedro, es que estaba la otra presentación y eso toma su momento. Pero tengo que volverme a conectar. Pero ya se ve la presentación de Pedro Sanz. Ya está. Sí. Yo no la veo. ¿Qué pasa ahí entonces? Están presentando Sí, está. los padres. Los padres Sí, de Juan Pedro Posani. Pero yo ahora sí la veo. Okay. Nada, sí, ahora podemos empezar, ¿no? Porque en verdad antes no tenía la visión de la imagen. Bueno, ya todos hemos oído, sobre todo, un poco la biografía que emocionalmente nos contó Alberto Sato. Realmente maravillosa la intervención de Sato. Y bueno, ahí ya se habían enunciado ciertos acontecimientos como la fecha de nacimiento de Roma en el año 31. Y hay, bueno, un episodio familiar particular porque su padre es arquitecto y es el que definitivamente lo inicia en el tema del dibujo, y yo creo que no solamente del dibujo arquitectónico, y también lo motiva en la parte del tema constructivo. Y eso, bueno, yo me imagino que eso está pasando en una temprana edad de 12 años, y ya a los 15, más o menos aproximadamente, en bachillerato, tiene contacto con un profesor arquitecto que se llamado Raúl Greco, que al conocer los talentos del profesor Posani con relación a sus destrezas para dibujar, lo incorpora en su oficina a trabajar. La siguiente. Entonces no solamente Juan Pedro Posani tuvo la suerte de tener un padre arquitecto, sino que una vez que tienen que emigrar la familia y llegar a otro país en otras condiciones, bueno, tuvo el pasaporte del dibujo técnico de nuevo, el dibujo arquitectónico, para llegar un poco hasta ser la mano derecha prácticamente del maestro Carlos Raúl Villanueva. Esa es una relación muy significativa, porque bueno, ya sabemos el episodio que compartieron, que fue nada más y nada menos que el proyecto y la construcción de la Universidad Central de Venezuela. La siguiente. Bueno, Juan Pedro Posani, como inicialmente intenté demarcar un posible atajo para poder estar en los tiempos de esta tarde, poder mostrar algo de su aporte, de su legado. Bueno, habría que empezar por reconocer que es un intelectual carta cabal. O sea, tiene los dominios, o sea, tiene un dominio por la información, por un bagaje cultural de lector, es escritor, artista, arquitecto, diseñador, políglota, calígrafo, editor, museólogo, museógrafo, militante y servidor público. O sea que con esa lista, si uno tuviese que hacer una reunión de trabajo para organizar unos proyectos expositivos en el museo, bueno, pudiese realmente hacer una operación compleja de museografía y de museología con todo lo que Juan Pedro nos ha dejado. Pues. La siguiente.
bueno, en realidad ese ingreso a nuestra Venezuela, a nuestra sociedad, la llave con la cual realmente empieza a abrir sus puertas es eso, son sus talentos como dibujante. Entonces eso ya permite que en una relación laboral establecer una cantidad de contactos donde aparecen la relación con una mujer que es su esposa y que tienen un grupo familiar, la relación con amigos arquitectos que tienen el vínculo de la profesión y otra cantidad de intereses, porque esos amigos, en el caso, por ejemplo, de esta imagen, estamos viendo a Juan Pedro Posani con Clara, su esposa, con Domingo Álvarez, el flaco, y la esposa de Domingo. En este caso es Juan Pedro casado con una venezolana y el flaco, que era un dominicano venezolano casado con una italiana. O sea, eso da un plano de relaciones estables en cuanto a que, bueno, el desarraigo no generó muchísimas complicaciones, pienso yo, en cuanto a que la apertura nuestra le permitió como muy rápidamente vincularse. Pues. Vamos a ver la siguiente. El tema ese del dibujo realmente es una herramienta que yo, por lo que pude ver de tantas horas juntos en cuanto a reuniones, discusiones y tal, y estar al lado y ver sus libretas y su afán de dibujar, bueno, el dibujo está siempre de alguna manera integrado al pensamiento. O sea, él está pensando, está en el debate, se están planteando cosas y él está dibujando. Entonces, esa relación con el retrato y el autorretrato, con el dibujar, bueno, lo hace, vamos, de una manera permanente. La siguiente. Luego, ahí esta imagen es eso, o sea, el autorretrato que estamos viendo tiene una carga expresiva de trazos que un poco están en esos croquis que están al lado, que son de Erich Mendelsohn, un arquitecto alemán expresionista, que reciente descubrí que Juan Pedro tenía una admiración particular por ese arquitecto y que, bueno, o sea, es una clave que en cualquier caso uno pudiese vincular, porque hay en esos croquis hay la importancia del expresionismo. Pues. Sigamos, la siguiente. En esta imagen la tomé justamente el día que fuimos a la parte de oficializar el museo con el nombre de Juan Pedro Posani, y pasamos por un momento por las oficinas y todavía se mantenían estas imágenes pegadas que son parte de un proyecto que ya él quería adelantar en el museo y que es un poco una recopilación. A la siguiente. Es una recopilación de las etnias aborígenes que él va como generando un lenguaje, va estableciendo una suerte de claves para desarrollar luego una serie de planteamientos que están de alguna forma vinculados a esa arquitectura nuestra, ¿no? La siguiente. Bueno, yo hablo de arquitectura, aunque sea muy discutible, pues, pero es que de todos estos principios de adecuación, de uso de materiales, de la relación con el clima, con el suelo, la integración con la naturaleza, bueno, es un poco el discurso que después adquiere forma en sus planteamientos. La siguiente. Aquí hay una imagen que es muy particular, que ya
habla de verse como un personaje y de comunicar bien en términos de humor. Eso tiene una nota que dice: el heroico profesor Posani enfrentándose con el monstruo de la burocracia. Entonces esa es una imagen muy, muy venida al dedo, porque todo ese proyecto de hacer la primera exposición del museo, recogiendo todos esos aportes de las etnias, de sus construcciones, bueno, se ha quedado ahí paralizado. La siguiente. Aquí vemos un poco entonces que ya el ingeniero Peña, que es parte fundamental de todo este proceso, bueno, tenemos esos repertorios, que también hay unas páginas donde Villanueva deja una especie de referencia o de enclaves a donde llama a la reflexión en cuanto a la importancia que tiene el patio, que tienen las celosías, que tiene el balcón, el alero, o sea hay el corredor, hay un repertorio que en el caso de Juan Pedro también está presente. Si uno quisiera revisar esas dos referencias de esa arquitectura, de esas construcciones aborígenes y de esa arquitectura a la cual Villanueva, si uno tiene memoria, en la casa de Sotavento y Caoma encuentra también referencias muy directas. La siguiente. Bueno, el caso de Villanueva siempre daba como unas orientaciones y unos consejos, y él decía que la cámara de fotografía era una enemiga de un arquitecto. El arquitecto tenía que saber dibujar, tenía que saber que el dibujo era una forma también de comprender las construcciones y comprenderlas en sus proporciones, en sus relaciones, en su superficie, en sus texturas. O sea que él no dejaba todo en la cámara como un recurso mecánico fácil, sino más bien esa capacidad que puede dar el dibujo de internalizar la experiencia de lo que se percibe. En este caso, bueno, aquí tenemos el tema de la ventana, que es un tema que es vital en las discusiones de cómo en el trópico... Perdón, Pedro. Es que Carmen Llanes está presentando. Carmen, por favor. Aquí estamos en presencia de una visión de la ventana tropical. Esto es expresionismo puro. O sea, aquí cada trazo, cada elemento que se pone sobre el papel, además de ser una clave de dibujo, también hay una representación de una vegetación propia del trópico. O sea que eso hay toda una intencionalidad en el dibujo. La próxima. Y esto me llamó la atención porque realmente los arquitectos expresionistas normalmente tenían láminas en sus presentaciones viendo los edificios de noche. Y un poco en el expresionismo, que es un capítulo en las vanguardias modernas, bueno, incluía la literatura, la música, el cine, y un poco había esa cosa de la relación, ese viaje entre la vida y la muerte, había todos unos enclaves ahí particulares de lo que el expresionismo pudo ofrecerle a la arquitectura. La siguiente. Es un recuerdo muy, muy importante porque es una exposición que yo hice, una curaduría en el año 89 en la Galería de los Espacios Cálidos del Ateneo, en una semana del Día del Arquitecto. Y entonces fue que planteé la posibilidad de hacer una exposición de croquis de arquitectura
Y bueno, pude recoger entre todas las personas que contacté 38 croquis. Pero bueno, el croquis que yo quería tener como referencia era el de Juan Pedro Posani, porque realmente siempre, desde que yo comencé a estudiar arquitectura, yo lo conocí primero por las revistas que llegaban a la ULA, que fue donde yo empecé a estudiar, y luego ya en la facultad, bueno, fue mi profesor. Pero siempre, nunca se lo dije, ahora me arrepiento de la admiración que yo tenía por sus croquis y sus dibujos. Tengo unos croquis de una casa para Jacobo Borges, que también es una figura muy importante en la relación con Juan Pedro y con Manuel Espinosa. Okay. Cuando insisto en el tema del expresionismo, porque así como vimos la ventana, ahora él nos está hablando de una fruta tropical que es una unión particular, porque hubo un expresionismo en Alemania y hubo una expresión en Francia que eran los fauvistas, que usaban el amarillo, el azul, el rojo y el verde. O sea, eran unas propuestas como muy cargadas de color. Y en los expresionistas había una cosa un poco más dramática. Entonces aquí pareciera que funde esa piña se llena de un sabor particular, como cuando la recoge Juan Pedro en su dibujo. La siguiente. Pedro, Bueno, por favor, es Elisenda. Pedro, te estoy interrumpiendo, pero las últimas 4 diapositivas no se han visto en la pantalla para efectos de la grabación. Sí se ven, sí se ven. Posterior relatoría. Sí se ven. ¿Sí las ves? Sí. Ok, entonces el error es mío. Perdón, sigue Pedro, perdona. Bueno, aquí, o sea, ese episodio de las vanguardias estaba muy cruzado por todos los movimientos de comienzo del siglo pasado que estaban muy vinculados, como la arquitectura moderna, ya sabemos, al cubismo. Y bueno, en Juan Pedro había como un divertimento de saber cuáles eran todos esos lenguajes y cómo los podía él convertir en un juego. Vamos a seguir, o sea, que hay una visión aquí constructiva de lo que pudiese ser una ciudad, la otra, una máquina, otra más. Siguiente. Y comienza como unas naturalezas muertas, unas mesas, la siguiente. Hasta que, bueno, esto es un poco la actitud contemplativa, pues, de sentarse frente a una silla que no es cualquier silla, es una silla de Rietveld, un arquitecto holandés que, bueno, estaba de alguna manera influenciado por esas presiones que se generaban entre técnica y naturaleza. Y bueno, también sabemos que en todo lo que fue el fenómeno de los arquitectos de la modernidad, todos tenían una silla que diseñaban y que la convertían como en una marca, y que, bueno, había siempre esa preocupación por el mobiliario. Y en este caso, bueno, Juan Pedro es un admirador de esta silla, y me entero, porque es otra de las facetas que no nombré, Juan Pedro tenía una colección de sillas en miniatura que produjo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, entre las cuales estaba, por supuesto, esta silla y no sé cuántas más, como unas 20 más. Igual tenía un afán por coleccionar semillas. O sea, todo eso, nada de eso está separado del dibujo. Todo eso tiene que ver, uno se acuerda del profesor Ventrillón, el dibujo para biólogos era un recurso de trabajo importantísimo, y en muchos dibujos uno ve cómo Juan Pedro y el mismo Villanueva tenían esa comprensión de las ideas y las podían traducir a dibujo de una forma particular. La siguiente. Bueno, el tema de los autorretratos son repetidos hace mucho, con humor. La siguiente. Cada uno tiene como que una historia particular, porque ya sabemos que
Me contaba Miguel, su hijo, que estaba en este momento recogiendo sus libros y ordenando una mudanza. Estaba impresionado por el orden, por las carpetas, la identificación. O sea que para los trabajos de museografía y de museología va a ser muy, muy fácil poder llegar a materiales por la forma en que los archivaba. La siguiente. Estos son unos dibujos ya solidarios, porque estos tienen que ver con un artista chino muy contemporáneo, muy rebelde, que se enfrentó un poco a una cantidad de asuntos en China y fue preso, tuvo un tiempo preso. Y, bueno, hubo una protesta mundial por el rescate de Wei Wei. La próxima. Esto siempre a uno le parece que no, pero este es un reto de verdad para cualquiera. Enfrentarse a una flor por la sutileza, por la delicadeza, por lo sublime. Entonces es un riesgo que se corre por hacer algo que no se relacione con todo eso, esa demanda que tienen esas maravillas de la naturaleza. Estamos el tema de la naturaleza muerta en el cubismo, que fue un tema que fue recurrente. Nosotros tenemos una de Braque en la colección del Museo de Arte Contemporáneo, que es la partida de Villar, que es algo extraordinario. Entonces presentamos de inmediato, pasamos pues a la parte íntima, de la figura íntima pues del profesor Juan Pedro Posani, aun cuando sus amigos de alguna manera también lo han descubierto, ¿no? De alguna forma, pero no el entorno familiar, que es el que en este caso estará a cargo de Miguel, de Paola y de Andrea Jo. En ese orden, me imagino que participarán. Miguel, adelante. Quería informarles que vamos a participar Andrea y yo solamente. Bueno. Que decidan el orden, Paola. Bueno, si ustedes... Ahora empieza. Ok, empiezo yo. Yo no tengo una presentación como tal, sino que quería hablar de lo último, de un texto de mi papá, de nuestro papá, que escribió, que se llama Reflexiones en Salida. Algunos textos se utilizaron en El Viejito Inquieto. Es una reflexión que él hace de sus memorias. Son 56 textos. Yo creo que la mejor forma de reflexionar sobre el profesor Posani es leer, y voy a leer 2 textos de él. Uno que se llama Un puñetazo mortal. Me están oyendo, ¿verdad? Okay. Sí, Paola, adelante. Se te oye bien. Muy bien. Un puñetazo mortal. Descubro en un libro de Alberto Casals, El arte, la vida, el oficio de arquitecto del 2001, entre otras deliciosas críticas a los grandes de la profesión. Una interesante referencia a Andrea Palladio. Esta estrella del Parnaso arquitectónico clásico, máxima representación de la sofisticación culta, comenzó su carrera como un simple picapedrero. No era un caso aislado en aquella época. Y antes del Renacimiento, lo recuerda también Casals, el arquitecto era un maestro de obra. Su cercanía a lo más material del trabajo, sus manos sucias, su léxico ordinario, sus 10 horas diarias de brega, lo separaban de la nobleza, por cuanto nobleza y ocio, esto es negación y desprecio por el trabajo, eran sinónimos naturales. Más cercanos de nosotros, Corbusier y Mies dieron sus primeros pasos en merecidos humildes contactos con la realidad bruta de la práctica del construir, del hacer con las manos. Pero hoy, cuando el verbo confuso y altamente esotérico de filósofos e ideólogos como Derrida, Deleuze o Guattari es el lado protector del diseño de los arquitectos más visible. En las universidades se le ha impuesto a la teoría firmemente uncida al computador, el alejamiento profiláctico de todo contacto con la realidad social.
y se rechaza como inútil la experiencia de la práctica constructiva. No cabe duda de que el proceso técnico del diseño de la construcción en el siglo XXI está cada vez más lejos de una praxis artesanal como la de Brunelleschi. Pero por contraste y por curarse en salud, provoca reivindicar ese roce inmediato y regenerador con la práctica del ladrillo y de la cal, de la soldadura y del cemento. En algunas conversaciones de sobremesa, mi padre recordaba a un personaje que él nunca había llegado a conocer, pero que estaba muy vivo en el pequeño panteón de los recuerdos de su familia toscana. Un gigante picapedrero, tatarabuelo de los abuelos maternos, en algún pueblo cercano a Piancastañayo, literalmente Plan de los Castaños, el pueblo toscano, origen de la familia por parte de mi abuela paterna. Había descargado con sus manazas un solo golpe, de arriba abajo, en la cabeza de un contrincante que lo había insultado durante una discusión de borrachos de pueblo. El hombre cayó muerto al instante. Y desde entonces el hombretón, a quien por lo visto la labor de la piedra había endurecido sus músculos en grado superlativo, desapareció hasta nunca del alcance de la justicia. Pero vivió para siempre en la neblina de los recuerdos familiares, con cierta reprobación, es cierto, pero también en alguna admiración soterrada por la proeza mortal. Siempre he sentido como motivo de orgullo la presencia del gigante picapedrero en la genealogía familiar, que se confirmó constructora en mi padre arquitecto, en su hijo mayor y en sus dos nietas, Paola y Andrea. Me parece como un indicio que puede recordarnos, en razón de herencia misteriosa, la necesidad y respetuosa proximidad con las tareas modestas, procreadoras, que caracterizan a los verdaderos constructores de espacio. Eso lo escribió, estos textos los empezó a escribir en el 8/6 del 2002. O sea, muchos años antes de él envejecer y de aproximar ya de su muerte. Me pareció muy lindo ese texto. Yo aproveché y me leí todos los textos. Y el del puñetazo mortal me encantó porque no sabía esa historia del antepasado picapedrero, que además había matado a alguien de un solo golpe, y que está en nuestro árbol genealógico. Y hablando con Pedro, y le decía que mi papá fue racional desde el principio hasta el final, y estaba, hasta el momento de su muerte, era absolutamente racional. Y hay este texto en esa autobiografía que se llama La muerte, cómo sigue el libro, y dice así: la muerte lo acompaña a uno desde el nacimiento, es cosa muy repetida. La idea de la muerte, de la desaparición de uno, me ha acompañado desde hace mucho. Casi todos los días, en algún instante de recuerdo, de reflexión, aparece la muerte. Pero nada de ese fantasma tenebroso, cargado de... Para mí la muerte se me ha convertido con los años en un acontecimiento natural al cual hay que ir preparándose. Así, con naturalidad, como lo hacen o lo hacían, apartándose, dignos y majestuosos, en su silencio de sabiduría, los ancianos que les roban. La muerte será para mí, como para todo el mundo en lo próximo a lo individual, un momento de enorme importancia, en contraste con la indiferencia de los demás, que siguen lo corriente que arrastra todo a lo largo de la costa del océano espacial. Lo que nos ocurre a los humanos. Los árboles crecen, maduran y mueren. El viento y la lluvia caen sobre la tierra y las rocas acumulan despacio o con su furia su geología. Los peces pasean por el mar con su terrible belleza. El tiempo se desliza lentamente, indiferente a él, a todo. Para la mecánica celeste, ni el menor rasgo de simpatía, el menor asomo de compasión. La naturaleza no posee ni dolor, ni amor, ni piedad. Es simplemente
Somos nosotros, esta extraña especie que ha inventado pasiones y crueldades, horrores y maravillas heroicas. Somos nosotros que estamos de más. Nosotros los que estamos fuera de juego en permanente offside todo el tiempo desde el comienzo de nuestro tiempo. Y nosotros como humanos rumiando, obsesivos, la muerte. Nuestro inevitable e inefable destino pone en cuestión lo que hacemos, lo que pensamos, lo que dejamos de hacer o hacemos con la ilusión que alimentamos, con típicos productos de nuestra excepcionalidad. Situación y apreciación que cambia con los años. Decía alguien, no recuerdo quién ahora, que cuando uno es joven la muerte es un asunto de los demás. Después de los 60 es siempre un asunto de uno. Pero para mí, decía, la muerte es un hecho natural. Lo digo ahora, naturalmente, ahora que estoy vivo. No sé exactamente cuál será mi comportamiento cuando llegue la hora. Si me retractaré como aquellos condenados a muerte, que frente a la cadalso o al pelotón de fusilamiento piden perdón desesperado. Si el susto será tan grande que volveré cobardemente a buscar consuelo en cualquier de los mitos que hemos inventado ilusos para derrotar justamente a la señora de la guadaña. Pero pienso que no va a ocurrir. Mi convencimiento puro, resultado de la razón y la reflexión, es que uno debe acostumbrarse a la desaparición final, a la palabra end. En algún momento hay que poner en este libro individual de nuestra existencia. Y es precisamente hablando de sentimientos frente a la muerte que es la imagen del libro que se me presenta con mayor frecuencia. Debo reconocer temores si tengo, 2 o 3 bien claros. El primero, el de la presencia del dolor de quien me quiere. Hacerles pasar por lo que a mí tanto también me ha tocado cuando se me han muerto los míos. Tendrán que pasar por ellos, por el dolor de mi muerte, será para ellos, no para mí. El dolor es siempre lo que se queda, de los que se quedan. El segundo temor, el de la muerte lenta, angustiada y decadente, que por alguna de esas enfermedades perniciosas y envenenadas que lo muelen a uno con dolores físicos vergonzosos. El tercero, que no es tanto un temor, sino una decepción anunciada. El de saber que nunca podré saber cómo sigue el libro de la existencia, que se me va a cerrar de un golpe, espero, en el momento más inesperado. La idea de no saber cómo continúa el libro, qué cosas va a ocurrir en el próximo capítulo y en los siguientes, en esta historia que comenzó hace unos pocos millones de años y que se pretende estirar hasta los espacios infinitos de los planetas y de las estrellas, hasta la profundidad del misterio de la materia y hasta la armonía de una sociedad automáticamente humana. Este sí es un temor que me pertenece y me angustia la noción estricta y helada de que no podré saber cómo nunca jamás cómo terminará el siglo XXI y cómo se irán los siguientes. No podré saber si el desenlace de tantos conflictos, el destino de tantos personajes, la naturaleza científica de tantos misterios. Ni siquiera podré saber cómo vivirá mi tataranieto. Me quedé sin saber si esta epopeya humana tan absurda, pero también tan enternecedora, podrá llegar a algún lugar ideal que realmente valga la pena. Y eso me duele. Y era mi curiosidad. Y esto, un problema de curiosidad. Siempre he sido muy curioso, pero cuando llegue esa ecuación en que algo me va a hacer caer el libro de las manos, no tendré remedio, como el libro cerrado y yo en la nada. Me voy a quedar sin saber cómo sigue. Esto lo escribió el domingo 20 de abril del 2003. Muchísimas gracias. Eso quería. No pude abrir la caja de Pandora, como decía Alfonso Olivares, porque creo que hay mucho hablar, es como un lugar común, decir que el mejor papá es el que uno tuvo, el que uno recuerda. Creo que me gustó terminar haciendo esta lectura de él mismo, de su autobiografía, que esperamos, lo dijimos en el día que le pusieron el nombre al museo, al MUSAR, el nombre de Juan Pedro Posani. Esperamos, vamos a hacer una fundación Juan Pedro Posani, vamos a tratar de publicar los textos que él tenía, de organizar ese orden absoluto que él tiene, y un poco para terminar y para así recordar una historia personal. Creo que se la conté a Pedro el miércoles pasado, cuando yo era pequeña, tenía como 7, 8 años,
papá me dijo que sí, que si lo podía acompañar al banco. Y fui con él al banco. Vivíamos en Coronel Bellomonte, era un banco en Santa Mónica, me acuerdo. Nos bajamos del carro, él hizo su trámite en la taquilla, como se hacía antes, y cuando nos montamos en el carro de regreso, él se abrió la chaqueta y me enseñó un fajo de billetes de esos de los bancos que tiene la cintica, y me dijo: yo acabo de robar el banco. Tú tienes que ponerte en la parte de atrás del asiento y vigilar que no nos siga la policía. Por supuesto, me senté en la parte de atrás del asiento del carro y estaba asustadísima pensando que la policía la estaba siguiendo. Total, que llegamos a la casa y yo concluí que mi papá, su oficio era asaltante de banco. Por supuesto, no se lo conté a nadie, pero yo estaba muy orgullosa que mi papá era asaltante de banco, y además un excelente asaltante de banco, pues no sacó un arma, no disparó. Esas historias que el papá siempre nos hacía, hoy la recordé mucho pensando en el antepasado que mató, el picapedrero que mató al señor y nunca lo recogió la policía, nunca lo atrapó la policía. Papá tiene a lo largo de su historia unos cuentos maravillosos, además que tiene una imaginación increíble, y esperamos poder publicar estas memorias y parte además del blog del Viejito Inquieto, que también tiene unos textos maravillosos. Muchísimas gracias. Gracias, Paola, por esa vivencia. Bueno, creo que Andrea le continúa en esta maravillosa exposición. Bueno, primero que nada, gracias. Primero que nada, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por hacer estos encuentros que son muy importantes para todos. Bueno, a mí me ayuda mucho esto porque, bueno, el proceso del duelo, como todos sabemos, no es muy sencillo. Pero bueno, yo lo que hice fue como que organizar un poco las ideas para no irme por las ramas, porque, bueno, hay tantas historias, tantos cuentos, tantas cosas buenas para contar de papá. Entonces, organicé las ideas y traté como de organizarlo por puntos. Y bueno, quería primero contarles que, bueno, yo por ser la pequeña, la menor de los tres, viví con papá durante muchos años, desde que tuve 6 años, como hasta los 22 años más o menos. Y bueno, me tocó vivir muchas aventuras con él, aventuras muy, muy buenas, muchas mudanzas, nuevas relaciones, nuevas familias, estructurar la familia de otra manera, nuevos hermanos también. Y una anécdota que quería contar justamente de eso, que es algo que siempre papá hizo, que era muy, muy hermoso, era que cada vez que llegábamos a un apartamento, a casa de la nueva familia, con los nuevos hermanos, o nos mudábamos a otra casa, siempre llegábamos y él cambiaba el apartamento, cambiaba el espacio, pues como que de una manera u otra todos teníamos que estar bien. Entonces tumbaba paredes, quitaba cocina, y siempre me hacía un cuartico, me hacía un cuarto. Recuerdo que uno de los últimos era un cuarto que medía como 2 metros por 2,50 metros, era un cuarto muy pequeño, pero era precioso porque puso el piso de goma como en el metro, las paredes los puso con chapilla de madera, me hizo una litera. Es decir, siempre estaba como que la búsqueda por mejorar el espacio, porque todos tenemos gusto. Y eso fue algo que él me inculcó a mí desde muy pequeña, la conciencia del espacio. Y bueno, y por supuesto, ver a papá toda la vida dibujando, leyendo, escribiendo, fue algo que nos marcó mucho a todos también. Después llegó el momento en que ya yo crecí y bueno, ya yo podía vivir sola, pero ya yo había empezado la facultad. La época de la facultad de arquitectura fue una época muy hermosa, muy dura también, dura, vamos a decir entre comillas, porque, bueno, papá fue una persona muy exigente, sin meterse 100% en mi vida como estudiante, ¿no? Muy respetuoso, como todos ya sabemos, pero bueno, tenía ahí la regla así al lado, papá, el lápiz se agarra así, la regla T, no sé qué cosa, me enseñó muchísimo, 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 y justamente
durante toda la época de la facultad, él me dijo, Andrea, una de las cosas que tú no vas a hacer nunca es dibujar con la computadora, sino hasta que te gradúes, porque tú tienes que aprender a dibujar y no vas a usar la computadora. Por supuesto, eso fue un sufrimiento muy grande para mí, porque todos mis amigos en la facultad hacían todos los planos, las 3D, todo era una maravilla, y yo dándole ahí con los Rotring, y se tapaba el Rotring, y el lápiz, tiki tiki. Pero eso fue una enseñanza maravillosa, porque gracias a eso yo puedo vivir de mi trabajo ahora y como artista. Y bueno, fue todo como una experiencia muy, piénsalo bien, pero siempre respetaba, pero tampoco le parecía una gran idea. Yo seguí por mi camino del cine y seguía con la idea de vivir en Francia, cosa que tampoco le parecía muy buena idea. Luchó durante muchos años para que no me viniese para acá, porque él pensaba que todo era muy complicado. Y pienso que también una cosa como de, esa cosa que tenía papá de cuidarnos, de estar al tanto de todo lo que hacíamos todo el tiempo, de la curiosidad por saber qué es lo que estábamos haciendo. Y me imagino que la lejanía y la distancia tampoco era un punto que le gustaba mucho. Cuando llegué a Francia, bueno, yo pasé muchísimo trabajo porque yo tomé la decisión de no trabajar más en la oficina de arquitectura. Yo había tenido varias experiencias y me di cuenta que no quería más. Y me dediqué a mi trabajo como artista, empecé a hacer algunas exposiciones. Y bueno, él estaba como un poco preocupado porque, por supuesto, él me vio que me tocó trabajar en restaurantes, en, bueno, millones de cosas súper difíciles a nivel humano. Y bueno, me apoyaba, pero no estaba como muy contento. Resulta que con el tiempo yo empecé a tomarme más en serio mi trabajo como artista. Y por supuesto papá me apoyó 100%, siempre respetó, y eso es una de las cosas que yo admiro mucho de él, es que siempre respetó y hizo que yo tuviese cada vez más ganas de trabajar y de que trabajara a mi estilo. Por supuesto yo aprendí a dibujar con él y esos son unos recuerdos muy hermosos que tengo de toda la infancia y de hasta que murió siempre. Pero una de las cosas era esa, de que siempre me alentaba a seguir adelante y a confiar, cosa que hizo con los tres, con Miguel, con Paola y conmigo. Siempre fue la cuestión de respetar nuestras decisiones y de respetar lo que queríamos hacer. Al final, bueno, fue una cosa, cuando papá envejeció, todo fue por supuesto muy duro para todos. Él siempre tuvo esa curiosidad por saber qué estábamos haciendo. Los últimos meses, cada vez que hablábamos, él ya estaba tan cansado que ya no quería hablar más. Pero lo único que me decía era, cuéntame, ¿qué comiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo anda? Todo era como que siempre quería saber cómo andaba todo. Y sobre todo, como dice Paola, muy lúcido, porque bueno, siempre habían tantas historias que yo le contaba y sabía perfectamente a qué proyecto le estaba diciendo, que estaba siempre como al tanto de todo. Bueno, como conclusión de todo, este fue un resumen un poco bastante, no entré como mucho en detalle, como dice Paola, la caja de Pandora es como un poco complicado todavía, pero bueno, la conclusión que yo puedo sacar por ahora en este proceso, en esta dimensión en la cual que ya papá no está, es que bueno, nos deja una gran fuerza por seguir adelante y por tomar la vida como un gran proyecto. Fue una cosa justamente que papá me enseñó y el trabajo es el objetivo principal de la vida y justamente, bueno, así es como yo tomo mi trabajo como artista y bueno, es una gran fuerza que tenemos todos los que lo conocimos y todos los que estuvimos cerca de él. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Se abre entonces un ciclo de participación de las personas que hemos asistido. Y bueno, si alguien quiere presentar su visión, sería importante.
ahí, Alfonso. Sí. Bueno, Pedro, adelante. Bueno, nada, quería simplemente dejar para este próximo final, bueno, de alguna forma adquirir un compromiso que lo hemos conversado con Newton en el colectivo Vivir la Ciudad, y es dedicarle el próximo simposio a Juan Pedro Posani, y cosa que nos planteamos hacerla como era lo debido en vida. Y bueno, hubo tantas dificultades en estos tiempos últimos que no hubo manera de que pudiésemos organizarlo, ¿no? Pero bueno, ya hemos empezado a conversar para que ordenemos un simposio, y que esto que hicimos esta tarde sea un poco animarnos a ir a profundizar y quizás tocar otros aspectos de todo el legado de Juan Pedro que es muy importante que podamos desarrollar. Y lo otro, bueno, era que yo no estoy tan seguro, me quedé con la duda de los agradecimientos sobre todo, bueno, ya sí recuerdo de Andrea, de Miguel y de Paola, que me ayudaron con las imágenes de la presentación, y a Newton Rauseo y a Mercedes Urdaneta, que me apoyaron con la construcción del PowerPoint y luego para la proyección. Y nada, vamos a ver qué más surge en el debate, y por un tiempo, por lo que yo estoy viendo, este tiempo de pandemia, creo que este simposio va a tener un formato muy parecido al de los debates, porque va a tener que ser por una vía de este tipo, pues, porque los simposios que siempre tenían el poder de que los simposios tienen una estructura que es de arte y arquitectura, arte y ciudad. O sea, es una combinación donde se escuchan planteamientos desde las artes visuales y desde en los campos de la sociología, la antropología, la psicología, el urbanismo. Se dan como ese encuentro para un poco reconocer los lenguajes y los acercamientos que tiene cada área del conocimiento actualmente con la ciudad. Entonces, bueno, yo creo que haremos algún esfuerzo para que estas cosas puedan adquirir este formato y poderlas difundir. Gracias, Pedro. No sé, bueno, Newton, el profesor Alberto Sato, si quiere aportar algo más a esa excelente presentación que nos hizo la semana pasada. O la dirección ejecutiva, pues también pudiese participar. Todavía tenemos algo de tiempo. Sí, fíjate que quería poner atención a algo que dije el miércoles pasado y que Pedro hoy lo pone en mayor extremo del contexto en cuanto a lo complejo como ser humano que es, pues, porque estará para mí por lo menos siempre presente, Juan Pedro Posani, pues, ¿no? Cuando hiciste toda ese listado de Juan Pedro como pensador, como arquitecto, como artista, como museógrafo, museólogo, pues imagínate pues que probablemente va a formar parte de los temas que se presentarán en ese simposio, pues, ¿no? Y yo quería hacer notar que tanto el miércoles pasado como hoy queda como un espacio abierto que no se tocó, sino solo se referenció, pero no se hizo
mayor detalle es el espacio como político, como ideólogo, que tenía una fuerte dimensión y que para mí fue como el elemento estructurador de todo el ser humano que fue Juan Pedro Posani, pues, ¿no? Es decir, todo eso que denota hoy Paola, absolutamente racional, el Juan Pedro absolutamente racional. Bueno, yo creo que no sea tan drástico así, tan extremista como absolutamente, pero que sí, realmente Juan Pedro, yo sentí pues el tiempo en que estuve más cerca de él, que fue el tiempo del tutorado, siempre estaba como presente la cosa social de que habla también Sato y menciona José Adolfo. Estaba basamentado una creencia en una concepción ideológica y en una militancia política que siempre lo llevó presente y del cual poco se habló, y quedaría como pendiente, Pedro. Realmente tendríamos que buscar quién pudiera ser el personaje que estuviese más cercano a hablar de Juan Pedro en su fase política e ideológica, más cercana a lo que en toda su vida, o por lo menos la vida que yo conocí de Juan Pedro, estuvo presente. Lo otro también que quería hacer, tocar, es esto de lo que es absolutamente racional, y quizás no estoy muy convencido de que si el humor forma parte de esa racionalidad, pues, ¿no? Yo diría que yo diría que estaría más dentro del eros antes que del psiquis, pues, ¿no? La parte de humor, porque a mí me costó mucho descubrir la de Juan Pedro, porque siempre su verbo humorístico lo hacía con tal seriedad y con tal convencimiento, como que si estuviese hablando de una idea o de un pensamiento político, o de una idea o un pensamiento arquitectónico, teórico, etcétera, pues, ¿no? Y eso lo veíamos cuando estábamos Pedro y yo armando esta secuencia del material artístico, y sobre todo de los dibujos de Juan Pedro, de los dibujos finales, pues, ¿no? De la osadía, de la valentía realmente, o de una valentía que era tan osada que de Juan Pedro, de quizás saber si él se estaba dibujando, esperando el momento, pues, ¿no? Este momento que llegó el noviembre pasado, pues, ¿no? Y que irremediablemente nos llegará a todo, como decía el texto que leyó Paola, pues, ¿no? Y por muy duro que sea, pues, ahí, de todos modos, nosotros veíamos que había como una picardía, inclusive hasta morbosa, ¿no? Diría yo, o sádico morbosa, que me perdone Miguel, su hijo, de él verse cómo se estaba yendo, pues, ¿no? Y por eso era que un poco, yo creo que ahí hay humor, ¿entiendes? Yo creo que, inclusive, una vez me tocó asistir a un seminario muy largo sobre la profundidad del texto shakespeariano, y esta persona que dirigía
ese seminario, se alarmó muchísimo cuando uno de los asistentes, nosotros teníamos tareas y teníamos que llevar algunas impresiones, algunas reflexiones, algunas consideraciones personales que hacíamos sobre cualquiera de los tres temas del texto shakespeariano, inclusive del poético, pero básicamente el que tenía que ver con la dramaturgia, es decir, el drama, la tragedia y del humor. Y esta persona sacó a relucir que, por ejemplo, el contexto de la tragedia en Ricardo III estaba precisamente en el personaje de Ricardo III, que ya era grotesco, pues, ¿no? Y será que entonces dentro de lo grotesco no hay también un humor, pues, ¿no? No hay también una situación de lo ridículo, pues, ¿no? Que él veía dentro de este soldadito que dibujó porque perdió la fotografía, pues, ¿no? Y así diría yo, era tan profundo, tan complejo Juan Pedro Bozzani, hasta con su mismo ser, su mismo verbo, su mismo pensamiento. Gracias, Newton. No sé si alguien más desea participar. Yo planteé la posibilidad que el profesor Alberto Sato lo hiciese, o que déjame habilitar el micrófono. Sí, bueno, buenas tardes. Estuve escuchando atentamente estas presentaciones y yo me ausenté de Venezuela hace unos cuantos años, por lo tanto todas las experiencias que narra especialmente José Adolfo Peña, yo lo conocí a José Adolfo Peña antes, cuando era el grandote, y que lo acompañaba con un afecto muy especial a Juan Pedro en su trabajo, ¿no? Pero no conocí la última etapa de su cotidianidad, si se quiere. Lo último que realmente fue, para mí, fue así como una impronta, un acto, un gesto imborrable, fue que yo estaba en Chile y se muere mi hijo. Es decir, se muere de un accidente en Caracas. Y en quien se ocupa de ir a la morgue, porque claro, murió en un accidente, el que se ocupa de todo ese trámite fue Juan Pedro. Así que eso me pareció un gesto. Primero lo tomé con absoluta naturalidad, porque era mi amigo Juan Pedro. Y claro, y después uno se pone a pensar que no, estaba la madre, había otros familiares de mi hijo, pero fue Juan Pedro. Fue Juan Pedro y de alguna manera indica una dimensión del cotidiano, además, sin heroicidades, que para mí fue una marca más que sella un recuerdo muy profundo y un respeto hacia él como persona, además, ¿no? Así que más allá de toda la poética que cargaba, y que yo creo que lo que estuvo leyendo Paola es una muestra de esa poética, es decir, más allá de eso hay unas múltiples dimensiones que yo simplemente quise registrar algunas, ¿no? Así que solamente quería agregar esta otra pequeña anécdota muy íntima, muy personal acerca de mi hijo, ¿no? Gracias, profesor Sato. Está abierta la participación. No sé si el profesor José Adolfo Peña quiere intervenir otra vez. ¿Me oye? Ya está. Ahora sí. No, lo que yo quería
quería agregar era lo importante que tenía con Juan Pedro en la parte proyectual, ¿no? La parte de proyecto de el saber hacer las cosas. Eso Juan Pedro lo respetaba mucho y era muy fácil desde que hicimos eso que yo les mencioné del gran galpón para el Cuatricentenario de Caracas y todos los proyectos que después desarrollamos, era la percepción que tenía Juan Pedro de lo que podía ofrecer la tecnología para resolver un problema. Él lo tenía bien claro y era muy sencillo poder establecer un nexo de colaboración entre lo que era el diseño arquitectónico, el diseño estructural y la tecnología. Y eso era muy importante. Juan Pedro tenía esa cualidad. Yo eso lo aprecié muchísimo en él y por eso pudimos hacer varios proyectos juntos. Eso es una casa muy linda que se hizo en Clarines, Tamarindo. El tamarindo, donde había una belleza de árbol, un tamarindo, se respetó el tamarindo, se hizo la vivienda muy interesante. Pero esa parte proyectual de poder compaginar, hacer armónico los diseños estructurales, los diseños arquitectónicos y el diseño tecnológico, era muy fácil armonizarlo con el arquitecto Juan Pedro Posani. Gracias. Gracias de nuevo, profesor Peña. Bueno, voy a tener que darle la palabra a Alejandro, porque lo he invitado y no ha querido, pero ahora sí va a tener que hacerlo. Adelante, Alejandro. El que insiste vence. Correcto. Dos cosas. Primero, un agradecimiento a todos y todas, porque creo que se ha extendido y profundizado sobre la vida de quien fue para todos nosotros especial de alguna manera, como familia, como profesor, como compañero, etc. Realmente es un esfuerzo que vale la pena hacerlo y ojalá pudiéramos recoger todo esto en una especie de colección de todos sus productos y que bueno, eso estuviera en manos de la fundación como propone Paola y los hermanos, y bueno, el museo estaría dispuesto por supuesto a apoyar ese tipo de acción. Pero también quería hacer un comentario que siempre es como recurrente cuando algún amigo o alguna persona valiosa se va. ¿Por qué tenemos que esperar que la gente se vaya como para valorarlo más? Pareciera que la sociedad no va a un ritmo más lento que las cualidades de gente de esa sociedad. Y cuando mueren, cuando se van, cuando fallecen, hay toda una reflexión, pero llega como hasta allí. No me refiero, por supuesto, a este debate, a los presentes en este debate, me refiero externamente a nosotros. Hay un reconocimiento, pero no hay un aprendizaje, no hay una toma, una retroalimentación de las cualidades de personas que le dieron al país lo que hicieron, y no aprendemos de eso, como sociedad me refiero. Si uno hoy mencionara, por ejemplo, a personas como Luis Lander, Polito Martínez Olavarría, Alberto Urdaneta,
bueno, amigos más recientes de uno, Enrique Hernández, Alfredo Roffé, personas, y bueno, estoy dejando afuera un gentío, por supuesto, pero personas que le dieron tanto al país, que se sacrificaron, que se dedicaron. ¿Dónde están hoy? Están en nuestra nostalgia, en nuestros recuerdos, en nuestros valores, pero desde el punto de vista colectivo, la sociedad no está preparada, nuestro medio todavía no está preparado para realmente aprovecharlos en vida y, por supuesto, potenciarlos como un legado, como se hace con los libertadores. Lo hacemos con los grandes libertadores, pero no lo hacemos con gente que no tienen esa estatura, pero tienen o no tuvieron esa figuración que tuvieron los libertadores, o algún médico famoso por algo, etcétera. Y ahora, hoy, el que mencionaba, está de moda José Gregorio Hernández. Pero, ¿por qué toda esta gama de personas no forman parte realmente de un proceso de repensarnos como sociedad? Eso es algo que yo siempre lamento. He conocido a mucha gente muy valiosa en la vida y hoy están totalmente en el olvido. Y no es que aparezcan en una estatua, en una plaza, en el nombre de una escuela. No, eso no es lo importante. Lo importante es que su pensamiento, su calidad humana, su calidad intelectual, su calidad artística, sea parte de nuestro proceso de formación, que nos influya, que nos empape para que seamos mejores. Eso es un poco lo que quería comentar, porque cada vez que uno asiste a este tipo de realidad que estamos hoy viviendo, bueno, si no tuvo Juan Pedro, digamos, la figuración que tiene a lo mejor un líder político del momento o de otra situación, no quiero mencionar casos, pero entonces se queda en nosotros, se queda en la intimidad de los que los conocimos y lo disfrutamos y lo compartimos. Quería dejar esa inquietud porque es un poco lo que siente uno con que todos estos homenajes son muy importantes, pero el país no lo sabe aprovechar y habría que ver cómo se influye, cómo se incide para que no se quede solamente en nosotros, sino que sea más colectivo la enseñanza y el ejemplo, la referencia de personas como Juan Pedro Posani. Por ahí vi que Héctor Rangel quiere una consideración, una anécdota, así que yo no cierro el evento, lo va a cerrar entonces Héctor Rangel. Adelante, Héctor. Saludos. No, ni mucho menos cerrarlo, es solamente que yo me pude incorporar tarde. Pero a propósito de lo que plantea ahora Alejandro, de la necesidad de que la obra de Juan Pedro finalmente se haga legado, que no quede como recuerdo solamente. A mí particularmente... Perdón, Héctor. Sí, dime. Que no se te oyó al principio. Decía que no quiero cerrarlo ni mucho menos, fue que me pude conectar tarde. Y bueno, quería, sobre la base de lo que dices, cómo hacer que la obra de Juan Pedro se convierta en un legado que nos permita actuar, que sea operativo, que nos sirva. Yo particularmente siempre me pareció me llamaba la atención y era una gran pregunta para mí, ¿cómo concebía Juan Pedro la tecnología? Esa era mi pregunta permanente. ¿Qué era lo que había allí que era tan potente, que encontraba tan potente?
Y esa tecnología que no, que evidentemente su fetichización, ¿sabes? Que siempre estaba pensando, estaba reflexionando en cómo construirlo mejor, yo creo que con una conciencia muy presente del propio acto de construir, ¿no? La propia actividad de construir y de cómo las personas toman los materiales, cómo los llevan a la obra, de todos esos engranajes que se dan, que son de orden social, pero muy materiales también. Entonces creo que Juan Pedro, creo que el reto, nuestro reto está en entender, en comprender esa traducción que él hace de lo social y lo político a lo material. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es esa mecánica que sucede allí? Que a mí es la que personalmente me parece que nos puede ayudar mucho a alumbrarnos el camino de su obra. La semana pasada el profesor Sato dijo algo que me pareció que sintetizaba muy bien, ¿no? Que era ese interés de Juan Pedro, por ejemplo, en la obra de Gramsci y en los cuadernos, esos instrumentos muy sintéticos, políticos, muy sintéticos, que no procuran el volumen, ¿no? Sino que son ligeros, como la propia obra de Juan Pedro. Y ahí me pareció que allí eso, por ejemplo, tenerlo como fundamento, como basamento de la teoría. Pero luego también dijo otra cosa el profesor Sato, que es esta categoría de artesanía industrial. Yo no la había escuchado. Y me parece que es muy potente por la tensión que plantea, ¿no? Entre artesanía e industria. Que para Juan Pedro creo que él podía, que su genio estaba en resolver grandes temas como artesanía e industria de una manera muy sintética y sencilla, ¿no? Yo creo que por ahí hay una gran potencia en la obra de Juan Pedro que a nosotros nos puede ayudar a comprender y a hacerla legal, ¿no? Entonces, dejo eso como una consideración que por lo menos particularmente me parecía que era importante compartir. Cómo llevar los grandes temas políticos, sociales, con ligereza, como todos sus artículos, y llevarlos a una síntesis, como los cuadernos de Gramsci, en la obra de artesanía industrial que puede ser el propio Museo de la Arquitectura. La idea de agarrar un tipo como el galpón y convertirlo en una cosa maravillosa y de una gran potencia estética. La anécdota que quiero contar es que estábamos algunos pocos fascinados con el Museo de Arquitectura que no se inauguraba, y Paola nos prometía que íbamos a conocerlo. Oye, tuvimos como un par de semanas ahí que íbamos a ir. Y bueno, un día me dice Paola, hoy sí, hoy vamos. Yo agarré a mi hijo menor en ese momento, a Tomás, y me lo llevé al museo. Y bueno, llegamos ahí con Juan Pedro, y Juan Pedro de inmediato, como esta persona atenta a las pequeñas cosas y a los pequeños seres también, fijó la vista en Tomás, y fue una maravilla porque hicimos un recorrido por todo el museo y nos paseó y nos contó toda la cosa, y él se lo estaba contando en verdad a Tomás ese día, y era una maravilla. Cuando llegamos arriba, así que nos contó todo el museo, nos preguntó, pero le preguntó fue a Tomás, Tomás, ¿qué te parece el museo? Y Tomás se le quedó viendo y le dice, me parece bien fino. Y Juan Pedro con eso se rió un montón y dijo, mira, este museo está bien fino. Para mí eso fue, de nuevo, la demostración del genio de Juan Pedro, ¿no? De nuevo ahí acercándose al más pequeñito y contándole el museo a él, ¿no? Entonces, yo no conocí mucho a Juan Pedro, pero siempre me emocionó, ¿no? Cada solución que proponía, porque me parece que tenía esa relación que decía el profesor Sato entre artesanía e industria, entre las cosas maravillosas hechas con poquitos gestos y con esa fuerza y esa síntesis que nos deja. Eso era. Gracias. Alejandro, quería hacer un comentario acerca de algo que con cierta angustia decía Juan Pedro. Él dirigía el grupo de historiadores en la facultad, ¿no? Pero decía, este país no tiene ninguna consideración por la historia, tiene una capacidad de olvido que me asusta, decía, ¿no? Y muchas veces reflexionamos acerca de eso que tú mismo decías, Alejandro, esa incapacidad de guardar memorias, ¿no? De registrarla y de rendir culto a esa memoria, porque es la construcción de algo. Entonces él hablaba de la construcción del país, que sin memoria es imposible construirla.
y creo que de alguna manera él es víctima de esa misma declaración, ¿no? Porque inclusive él la sufrió en vida. Y muchos, además, la han tenido que sufrir, y una de las explicaciones posibles había sido, cuando lo conversamos con Juan Pedro, era ese eterno presente, esa eterna juventud que no sé si fue gracias o a causa de la economía petrolera, fuimos como economías extractivas, porque lo mismo le pasó a Bolivia, lo mismo o sea, eso está escrito, le pasó al Perú, le pasó a los países mineros, ¿no? Porque no hay, como decía el poeta, no se puede construir la oda de las mieses ni del ganado porque los minerales no se reproducen, ¿no? Se agotan, y entonces en esa angustia porque se está agotando se vive el eterno presente, ¿no? Y pareciera ser que forma parte de la cultura minera extractiva. Yo diría que trasciende lo petrolero porque es minero. O sea, Venezuela hay que reconocer lo que es un país minero, no petrolero, sino minero. Así que yo creo que eso afectó fuertemente a la cultura del siglo XX en Venezuela, porque fue bastante, hasta diríamos, en los principios del siglo XX empieza la economía petrolera en realidad. O sea, que comience en la década de los 20, a mí me parece que es bien prematuro eso, y colocó a Venezuela como un país riquísimo, con extraordinarios recursos, y que fue un eterno presente. La modernidad venezolana es manifestar el presente, en realidad. Ni siquiera el futuro, sino que era el presente. Así que yo creo que fuimos víctimas de esa situación que trasciende totalmente las voluntades. Es decir, uno por simple decreto o voluntad no puede transformar esta situación que es cultural y es muy profunda, ¿no? Así que, no sé, quería hacer ese comentario. Newton. Comentario, Alberto. Hay una frase de José Ignacio Cabrujas que decía que Venezuela era un campamento. Era una manera muy sintetizada de ubicar lo que tú estás diciendo en Venezuela. Newton, ¿ibas a hablar? Sí, bueno, quería aprovechar este espacio que abre Héctor Rangel sobre las anécdotas, pues, ¿no? Y tocar una que me tocó con Juan Pedro por un largo tiempo, ya que cuando entramos a discutir lo del caso de estudio, en el periodo de tutoría, eso nos llevó bastante tiempo, y a él le llamaba mucho la atención cómo iba a abordar el asunto de los asentamientos espontáneos, los barrios de San Agustín, que era una situación que yo quería darle mucho detenimiento, pues, ¿no? Y lo hacía, y eso con la modernidad de que habla Sato, pues, al comienzo del siglo pasado, en los años 20, pues, ¿no? Y el boom de las urbanizaciones que venían a desplazar a las parroquias como lo nuevo, que desplaza lo viejo, la parroquia, pues, ¿no? En el uso residencial, los protagonistas fundamentales, ya que no habían casi arquitectos, o sea, prácticamente no había arquitectos en los años 20, la figura del arquitecto lo asumía el ingeniero, que también estudiaba arquitectura, y las edificaciones que tenían algún valor reconocido formalmente, oficialmente o ortodoxamente como arquitectura lo habían realizado, eran ingenieros, puesto que no existía la escuela de arquitectura para la época. Entonces estos personajes llamados maestros de obra eran muy reputados, eran muy reconocidos,
y era gente que también estaba viniendo de la Europa, muy golpeada por la guerra mundial, por la Primera Guerra Mundial, y que Venezuela estaba abriéndole los espacios para poder vivir, y que venían muchas veces a realizar labores dentro de lo rural, pero que se quedaron en lo urbano por esta situación de crecimiento masivo, éxodos migratorios del campo a la ciudad al inicio de la época petrolera, y ellos realmente sabían construir su hábitat, sabían construir viviendas, pues, ¿no? Y entonces los maestros de obra, pues, eran, como decía Lilian Roche, eran muy disputados, inclusive mucho más que los arquitectos, puesto que, y creo recordarme textualmente de lo que me dijo en la entrevista, la hija de Luis Roche, uno de los urbanizadores, uno de los empresarios urbanizadores de la Caracas de esa época, más grande pues que tenía la ciudad. Su hija decía que los maestros de obra eran codiciados a tal punto que los urbanizadores empresarios se lo disputaban y a golpes, decía ella, creo que textualmente, porque eso significaba que había un rompimiento inclusive en las asociaciones que se formaban para construir esa urbanización. El maestro de obra, y de esto en Caracas hay mucha tela que recortar y muchas cosas que investigar, que se ha investigado demasiado poco, en mi opinión. Venían procedentes de Italia, de España y de Portugal, fundamentalmente, y si no tenían una formación ortodoxa, universitaria, académica, pues sí tenían la experiencia empírica que le daba la construcción en sí misma, y que pudo materializar edificios que hoy son reconocidos dentro de la modernidad de la época, fundamentalmente en el periodo entre los 30 y los 50, puesto que ya a partir de ahí sí habían arquitectos formados en nuestro país. Y la relación entre el maestro de obra y el productor de barrio, ¿entiendes? Es decir, yo le apostaba, y eso fue motivo de muchísima discusión profunda, de que en mi consideración, mi experiencia en la trayectoria de la producción de barrios, el campesino se convierte en obrero al llegar a la ciudad, y el obrero de la industria de la construcción fue masivo porque esta creció extremadamente rápido en muy corto tiempo para producir precisamente esas urbanizaciones, y ahí fue aprendiendo de maestros de obra o con el saber que traían de producir su propio hábitat en el campo de la ciudad, producían sus ranchos. En San Agustín era muy claro que eso le respondía desde un punto de vista de lo racional y de lo científico a la planificación, puesto que ellos tenían que empíricamente y día a día planificar su hábitat, al planificar su vivienda, puesto que los barrios que se asentaron en los cerros de San Agustín del Sur no tenían, por ejemplo, el elemento fundamental que conduce la producción de ciudad, como es los espacios públicos, en este sentido, es decir, la calle, pues, ¿no? Entonces tuvieron que construir su calle, y la calle dentro de una geografía particularmente accidental, es decir, no plana. Entonces la calle se convertía en una pendiente muy rigurosa, la calle, por ejemplo, vehicular, o se transformaba en una escalera. Entonces la calle realmente tenía esas características diferentes a la ciudad del comienzo del siglo XX,
Entonces también eran ingenieros y también construían sus casas, pero pensando en que la casa tendría que en algún momento cambiar, por ejemplo, del material el material perecedero al uno más imperecedero, más duro, y además espacialmente tendría que cambiar, puesto que ese proceso de hacer más duradera la casa se prolongaba por mucho tiempo, y entonces los hijos ya crecían y entonces estaban pensando en que el hijo también iba a formar una familia y hacer entonces crecer la vivienda, y todo eso fue un proceso de discusión con Juan Pedro muy rico y muy riguroso de discusión, y que me encaminó a mí dentro de la industria de la construcción y lo que eso significaba en un proceso de desarrollo tan rápido y tan corto, y lo que, por ejemplo, tenía que ver con la relación de Venezuela como país productor petrolero y país mundial referente por ser el más grande exportador y productor de petróleo en esa época, y en consecuencia la riqueza que eso implicaba, y en consecuencia, por ejemplo, la producción de un ente como la OPEP, que iba a defender la producción y los precios del petróleo, y la relación que eso tenía que ver con la economía política mundial, y todo eso se fue engranando y fue una discusión y una trayectoria que duró bastante tiempo de mi relación académica con el profesor Juan Pedro Posani. Bueno, creo que de alguna manera hemos cumplido con el cometido previsto. Por supuesto, al director ejecutivo del MUSAR le corresponde, en derecho propio y en obligación, dar cierre al debate. Adelante, Alejandro. No sé más que vengarte de mí, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos, a los ponentes, los dos ponentes, digamos, externos, y a sus 3 hijos, Alfonso, Mercedes, Patricia, Elisenda, Ana María, todo el equipo que hizo posible este debate. Y bueno, los invitamos para el próximo debate, la semana que viene, que va a ser con Clemente Escoto. Se llama El alma de la ciudad. Y posteriormente vamos a tener un debate con José Adolfo Peña sobre las tecnologías y su posición como diseñador estructural. Y luego vamos a tener otro debate sobre el curso que está dando Martín Padrón a través del Sistema Nacional de Museos Nacionales sobre el patrimonio local. Son varios grupos de estudiantes que se inscribieron en ese curso, que van a exponer sus trabajos finales. No son estudiantes de pregrado, son estudiantes de posgrado, digamos, y comunidades, gente de las comunidades. Así que tenemos una agenda de debates más o menos completa para el próximo mes. Muchas gracias a todos, les reitero, y bueno, siempre, como le hemos dicho, el Museo de Arquitectura a la plena disposición para cualquier actividad, a pesar de que estamos cerrados por razones obvias. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.